En este video vamos a hablar de cómo comprimir elementos como una melodía, ya puede ser una flauta, una guitarra, un plug, etcétera, etcétera. Vamos a tomar ciertos criterios desde el tipo de compresor, cómo vamos a controlar la dinámica, cómo la vamos a visualizar, entre muchas otras cosas, ya que la compresión es un buen aliado para nosotros poder traer mucho más adelante los sonidos, imprimir ese carácter, y para eso está este video. Si realmente te interesa, quédate aquí y pasemos a la explicación. Antes de comenzar el video, quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de Compresión Pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un Pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Muy bien, ya estamos en la pantalla y te voy a poner en contexto. Vamos a utilizar esta melodía en la cual los compresores aquí están desactivados. Si te fijas, aquí está desactivado, y vamos a visualizar la dinámica en este plugin que va a aparecer aquí abajo en descripción si lo quieres descargar. Reitero, es simplemente una ayuda visual, pero ya con el tiempo no lo vas a necesitar. Entonces vamos a ver y escuchar. Como puedes apreciar, es una dinámica que no contiene tantos picos, sino es una dinámica que sube, luego baja, baja, baja y otra vez vuelve a subir, pero no es una dinámica que de repente se dispare en picos, sino que es como controlada, pero va subiendo y bajando con respecto al tiempo. Entonces, este es el primer punto o el criterio que vamos a tomar. Para este tipo de dinámicas podemos utilizar compresores de tubo o ópticos, en el cual nosotros podemos controlar de forma mucho mejor este tipo de dinámicas, o trabajan mucho mejor. En este caso vamos a utilizar el compresor de tubo. El tube está de Arturia y también el Teletronics de Universal Audio. Estos dos realmente actúan casi similarmente. Si mal no recuerdo, este es un poco más viejo y a partir de aquí se viene este. Pero bueno, actúan de formas muy similares y los vamos a utilizar uno tras de otro. Entonces vamos a utilizar primero este y posteriormente este con una cierta configuración. Ahora, lo que vamos a hacer en este compresor es lo siguiente: activamos el Advance, vamos a activar su circuito de detección. Creo que esto es algo bien importante en la compresión, o que estos tipos de compresores tengan este tipo de cosas, porque ayudan bastante. Yo le voy a decir que no tome en cuenta alrededor de, no lo sé, 200 Hz, y también no tome tanto en cuenta la parte alta. Le voy a decir más o menos aquí como en 6, 7, 8 kHz. Y a partir de aquí, este rango delimitado es con el que el compresor va a actuar mucho mejor, o las va a tomar más en cuenta. Entonces vamos a configurar esto. Voy a dejar este sonido en solo porque este es más notorio si lo dejo en solo que en contexto. Ya en contexto lo vamos a ver al final. Entonces lo que vamos a hacer es traerlo más al frente. Lo que queremos es que se mantenga ese dinamismo, no ser tan drásticos, pero que le imprima todo el carácter. Entonces vamos a empezar a comprimir. Yo te recomiendo en este compresor darle galleta de entrada hasta llegar a este punto aproximadamente. Vamos a ver. Tú dirás, Chema, ya se bajó esta parte del volumen, y de hecho lo podemos visualizar aquí. Pero ya tenemos la compresión, solamente hay que recuperar la ganancia. Vamos a recuperar la ganancia al nivel que teníamos. Puedes notar que cuando activo incluso se escucha, y la dinámica también en el analizador de onda se ve que ya no hay como esos bajones
y se mantiene como con sustain, pero mantiene el dinamismo. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el modo de pues la compresión. Vamos a escuchar, tiene single, double y triple, y tiene el recovery time, que sería como el ataque y el release que va a tomar el compresor. El triple siento que le quita un poquito de frecuencias altas. El double me gusta mucho porque le añade como un tipo de crispy al sonido. Y el single es más neutral. Me voy a quedar con el double por ese sonido crispy. Y aquí vamos a ver cuál le queda mejor. Vamos a empezar con el slow. Me quedo con fast, incluso se puede visualizar la forma de onda que en fast levanta mucho mejor las frecuencias, más bien levanta mucho mejor las partes donde hay menos sonido, y el slow lo hace como más opaco, por así decirlo. Entonces así me voy a quedar. Y posterior a ello, la otra configuración es utilizar este compresor como limitador. Lo que va a hacer es que la curva del ratio, en vez de ser como compresión, va a ser como limitación. Prácticamente eso. Si quieres aprender sobre las curvas de compresión, va a aparecer un video aquí arriba. Entonces lo que vamos a hacer es que llegamos a comprimir entre menos 1 decibel para que no sea tan brusco. Puedes notar, lo que hace es que te puede realzar más la ganancia, pero manteniendo la dinámica más estable. Entonces, de tener una dinámica que suba y baje, a tener una dinámica que sea mucho más estable y mucho más robusta. Y ahora sí lo vamos a escuchar ya en contexto, y voy a estar desactivando y activando estos compresores. Ahí lo tienes, demostrado. Mucha gente dirá, no, es que la ganancia la subiste de más. Realmente se subió, pero puedes visualizarlo incluso, que lo que hicimos es que las partes más bajas se combinaron con las partes más altas. Le imprimimos el carácter de ambos compresores. Los compresores tienen o están diseñados para trabajar con dinámicas parecidas a estas, ya sea una guitarra, un pad, un sintetizador. Impleméntalo para que veas que esto te va a funcionar bastante. Estos compresores no tienen threshold como tal, no tienen una perilla de ratio, sino que se van ajustando mediante el sonido, pero ya vimos los criterios que puedes tomar y realmente suena bastante bien. A mi criterio y a mi gusto, yo lo dejaría tal cual y suena perfectamente bien. Te recomiendo que lo pongas en práctica para que puedas implementarlo y decidir cuál compresor utilizar. Reitero, no hay nada escrito en piedra de que este compresor es el único que debes de utilizar. Puedes experimentar con otros, pero los compresores tipo óptico o de tubo son bastante buenos para este tipo de dinámica. Recapitulando, la dinámica no es con muchos picos, sino que suba o baje con respecto al tiempo, siendo un poco, podemos ser un poco más agresivos. Si te fijas, en el primer compresor fuimos muy agresivos, en el segundo simplemente lo que hicimos fue pulir esas orillitas de la dinámica, pero imprimirle el color. Y
prácticamente ya tenemos todo. Comenta aquí abajo qué otros compresores sueles utilizar tú para que más productores puedan leer los comentarios y nutrirse de información junto con ustedes. Si quieres aprender más acerca de los compresores y todos sus parámetros, está mi curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, en el cual realmente ese curso está bien detallado cada uno de los parámetros del compresor. Y bueno, también están las clases personalizadas por si quieres algún tema tocar, no sé, simplemente mastering, mezcla, diseño sonoro, producción. Las clases están ahí, está la agenda y tú puedes buscar la agenda directamente y poder tener esta clase personalizada. Sin más que decir, simplemente practica, estudia, trabaja y genera tu propio conocimiento. Nos vemos en otra entrega.